Si yo voy a un comité de inversión y le digo, señores, no se preocupen, la inflación es un fenómeno monetario, así que en la Argentina, como hay apretón, no imprimen, se solucionan los problemas. Se me cagan de risa, porque todo el mundo sabe que los problemas argentinos, la inflación, es un síntoma de un montón de problemas que tenemos los argentinos, montón de problemas. Entonces, ese verso, ¿viste? Yo no me lo creo y no se lo cree nadie, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí se sabe es que vos no podés perseguir dos gallinas al mismo tiempo. Me canso de repetirlo. ¿Querés tener las tasas al 70%? Vas a matar la economía. ¿No querés tener las tasas al 70%? ¿Las querés tener al 5%? Vas a tener inflación y vas a tener un dólar alto. En el medio podés hacer un montón de cosas y en ninguna de esas cosas vas a poder evitar las consecuencias. Entonces, es todo no es un tema mecánico este. Acá vas a tener un montón de variables con las cuales vas a tener que interactuar, porque somos un país que no reacciona por la historia de la manera que pueden reaccionar otros países. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es único, sí y no. Sí en el sentido que tenemos una historia única, pero no en el sentido de que cuando tenés un problema inflacionario, muchas veces los países recurren a las mismas políticas que está recurriendo el gobierno. ¿Solucionan los problemas usando esas políticas? Estados Unidos sí. Nosotros no lo sé. Entonces estamos siempre tratando de decir, no, porque ahora entonces hago esto, entonces, claro, no imprimo y se acaba la inflación y siempre y en todo momento un fenómeno. Repiten pelotudeces que al inversor no le importa. Yo no puedo Está picante, Timerman, está picante. No, pero ¿vos creés realmente que a un inversor le importa si la inflación es siempre? ¿Cómo es que repiten? Sí, es la frase de Friedman, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Friedman dice a mediano y largo plazo. Milton Friedman, a quien no tuve el placer de conocer, pero sí tuve el placer de interactuar, porque en su momento él fue activo en la campaña que hicimos para liberar a mi padre de la cárcel, y él muy gentilmente aportó una carta y, en fin, un par de cosas. Yo creo que si hablaban de Argentina, lo último que se le pasaría por la cabeza es preguntarles a los argentinos si están emitiendo o no. Creo que debe haber otros problemas. Pero entiendo el punto. Lo que decís es que acá en el corto plazo está claro la opción que tomó el gobierno. Cueste lo que cueste, es un poco el título que le pusimos hoy. Es decir, hacer un apretón monetario muy grande, se subieron los encajes del 20 al 40%, convalidar tasas de interés elevadas, sabiendo que va a tener un impacto muy fuerte en la economía, pero es la manera, cree el gobierno, para llegar a octubre. No sé cómo está viendo eso el mercado o cómo estás viendo eso vos. ¿Sabés lo que pasa? Que como la Argentina, vuelvo a repetir con la historia argentina, me parece bien lo que hace el gobierno en el sentido de por lo menos no cambiar, pero por otro lado se asusta ante ciertas circunstancias y te da esta ventana, el discount window, como lo llamo yo, que anunció ayer. Y esto tiene consecuencias, o sea, ¿qué haces con esa ventana? ¿Dejás que la gente te chupe pesos, como en su momento el FED dejó que los bancos chuparan dólares? O sea, y eventualmente va a tener consecuencias que todo el mundo esté accediendo a esa ventana. Y por otro lado, los banqueros argentinos, los que manejan la liquidez en la Argentina, ¿se sienten cómodos con una ventana que hoy está y mañana no puede estar? ¿O prefieren la liquidez a toda costa, a costa de cualquier tasa que puedan ofrecerle o colocar? Entonces, es una situación compleja y yo creo que el camino que está siguiendo el gobierno es un camino muy ortodoxo que va a tener consecuencias graves en la economía, porque nosotros no somos una economía que reacciona rápido ante medidas que uno puede proyectar en el tiempo. Uno dice, bueno, esta gente está haciendo esto y yo, la verdad, confío que en los próximos 15 años la Argentina no va a emitir, entonces voy a planificar mis inversiones en la economía real de esta manera.
La gente dice, che, ¿sabe qué? Yo espero, porque estas cosas siempre viste cómo terminan. Entonces, bueno, hay que esperar, hay que tener mucha paciencia y esa paciencia es más complicada en un contexto de mucha conflictividad y volatilidad política. Nosotros en este streaming somos 3 personas, ¿no? Acá el amigo, vos y yo. Sí. Asumamos que nosotros somos un comité de inversión. Tenemos que decidir si vamos a invertir en la Argentina o no. Entonces, acá el amigo con anteojos. Martín Genero. ¿Cómo se llama? Martín Genero. Martín. Martín es el que se ocupa de los números en la inversión, nos va a decir cuánto va a generar, etcétera, etcétera. Vos vas a hacer el análisis macroeconómico y yo el político. Y arranco yo. Y digo, miren, esta elección, según el gobierno argentino, es una elección donde se va a decidir si la Argentina va a ser un país libre o va a ser Venezuela, kirchnerismo o libertad. Ustedes dos me van a decir, ya, no hablemos Y ya está, claro. Ya está, che. ¿Qué análisis económico te voy a decir si según el resultado de la elección? Yo le creo al gobierno. Soy un gran, creo en el análisis del gobierno. Me tengo que escapar. Claro. Vos sabés que justo con respecto a lo que vos decís, yo creo que no tenemos el tape, pero Caputo esta mañana en un evento de real estate hizo una declaración que me parece interesante, que es salir un poco de esa lógica. Dijo, si las elecciones salen bien, se va a acelerar el crecimiento. Si no, tardará un poco más, pero el compromiso de nuestro presidente con este modelo no va a cambiar y cuando haces bien las cosas, la situación sale bien. A la Argentina le va a ir bien y es cuestión de tiempo. Es decir, está diciendo, minimizó el impacto que puede tener un resultado desfavorable para Milei. Digamos, está planteando que esta vez es diferente a lo que le pasó con Macri, ¿no? En agosto del 2019. ¿Pero por qué por primera vez dice, bueno, si no sale diferente? Bien. ¿Por qué sería diferente? Bueno, Caputo dice porque... yo te pregunto a vos, no digo que no sea diferente, te pregunto por qué vos crees que sería diferente o el gobierno cree que es diferente. Él dice textualmente porque las cosas están haciendo bien, porque hay un presidente que tiene el compromiso de la ajuste fiscal, del rumbo. El último, yo creo que Sandleris en el Banco Central estaba haciendo las cosas bien, dentro de todo, o sea, la economía, había un parate económico y eso causó que la gente votara. Acordémonos de lo que fue el 2019, muchachos, porque si no parece que fue algo que, cayó del cielo. Yo, el viernes anterior a las PASO, me junté con un miembro de este gobierno, no importa, en ese momento obviamente no era un político ni funcionario, era un inversor. Y él me dijo, mira, yo me junté con todo el mundo y todos creen que gana Macri las elecciones. O sea, no se pensaba que el gobierno... Yo me acuerdo que hablaba con el Gordo Valdés. ¿Se acuerdan del Gordo Valdés? Sí. ¿Eduardo Valdés? Sí, y me acuerdo que le digo, che, parece que al gobierno le va a ir muy bien en las elecciones, porque por lo que yo hablo con los inversores, que hablan con gente del gobierno, encuestas, y él me dice, mira, a nosotros nos está dando que hay mucho descontento. O sea, el peronismo sentía viste que había descontento. A lo que voy es que son climas de mucha incertidumbre y la reacción es muy violenta. Yo nunca me hubiese imaginado que la reacción ante la derrota del gobierno en las PASO hubiese sido de la magnitud que fue. Te juro, claro. O sea, que nunca. Y nunca me hubiese imaginado que el gobierno de Alberto Fernández hubiese sido tan malo en términos de política económica. Tan malo. O sea, entonces hay mucho que es difícil de anticipar. Y te digo, es raro porque hace 6 meses nadie hablaba de las elecciones. Ahora, de repente, es importante para los inversores. Y es importante porque todavía no está claro que el parate económico no sea
relevante en estas elecciones. No se sabe cómo va a reaccionar. ¿Qué pasa si la provincia gana? ¿Vos te acordás cómo eran las encuestas en la provincia de Buenos Aires en las PASO del 19? Y eran bastante parejas y terminaron 20 puntos abajo. Exacto. Sí. Bastante parejas y terminaron 20 puntos abajo. Sí. Hagamos un ejercicio. ¿Qué crees que va a pasar si está 20 puntos abajo el gobierno de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires? Pero decímelo vos estás ahí en Nueva York, estás con tus amigos de Wall Street. Una catástrofe mayor que la del 2019, porque ahora la situación es peor y la credibilidad hacia la oposición es mucho menor de la que había antes. Hoy en día, Alberto Fernández, dentro de todo, uno decía, bueno, qué sé yo, viste, en ese momento, ¿no? Uno decía, y en una de esas, viste, un tipo, qué sé yo, que fue antikirchnerista, bueno. Hoy en día no hay forma de que un inversor de afuera tenga la mínima, no digo que sea justificado, no, pero hoy no les puedo decir, che, ¿sabes qué? Si gana Axel, yo creo que el tipo va a ser razonable. Se te cagan de risa. No hay forma de convencerlo. No hay forma. Y más te voy a decir, no hay forma de convencerlos de que otra forma de hacer política. Por eso, lo que voy es que es una situación complicada, porque yo entiendo lo que el gobierno dice. Porque de alguna manera ellos dicen, che, si gana la oposición, nos podemos ir a la mierda, y tienen razón. Ahora, el tema es que vos no lo podés decir, porque de alguna manera le estás diciendo a los inversores, che, ojo que hay un riesgo acá. Claro. Ahora, en ese contexto, el gobierno, por eso, lo que te pregunto, lo que estamos viendo hoy, ¿no? Las tasas de interés en estos niveles, ¿vos la atribuís a una cuestión técnica? Bueno, ahora van a abrir una ventanilla de liquidez para los bancos, no sé, el Banco Central le va a ofrecer dinero a los bancos, que después los bancos le van a colocar el dinero en las licitaciones al Tesoro Nacional, ¿no? Se supone a una tasa más elevada. Pero ¿es un manejo de la liquidez o es un problema de que acá no entraron los dólares del colchón y no podés darle pesos a esta economía si no tienen respaldo en dólares? Y empezó la dolarización electoral, no hay confianza, por lo menos de acá a septiembre o de acá a octubre. Yo creo que no es un tema de confianza en el gobierno. Yo creo que es un tema, el otro día lo dije. No, en el peso te estoy diciendo, no en el gobierno, sino pero tampoco, en el peso. Es un tema claro, es un tema de confianza en la Argentina, de los mismos argentinos. No, por supuesto. Entonces vos tenés una situación, mira, cuando en el 2008, la crisis del 2008, la Reserva Federal amplió el uso de la ventana, el window, el discount window, lo mismo que está haciendo el gobierno ahora, más o menos. En ese momento había requisitos más estrictos para acceder a la ventana del Fed, y los bancos de inversión, como Bear Stearns, Lehman Brothers, Goldman Sachs y muchos otros, no podían acceder a esa ventana, era solo para los bancos comerciales. Cuando cae Bear Stearns, que cae justamente por un tema de liquidez, no podía acceder a la ventana, no le renovaban los repos, el mercado, game over, ¿no? Entonces, cuando Bear Stearns, ese fatídico 14 de marzo del 2008, se vende a JP Morgan, paralelamente al anuncio de la venta de Bear Stearns, la Reserva Federal anuncia que le va a permitir a los bancos de inversión no comerciales acceder a la ventana de la Fed. Cosa que a mí como empleado de Bear Stearns me dio por las pelotas, porque dije, la puta madre, nos hubiese salvado. Si hubiesen hecho eso antes, nos salvábamos. Pero bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Que hubo una especie de estigma, ¿no? Che, yo accedo a la ventana del Fed, quiere decir que estoy en problemas, los depositantes me sacan la guita, o se accedió demasiado a la ventana del Fed, el mercado se asustaba porque dice, te va a haber mucho quilombo. Ese era el problema que había en Estados Unidos en ese momento. Y acá en la Argentina, bueno, yo estoy en Estados Unidos, pero en la Argentina me da la sensación de que lo que pasa es que cuando el gobierno saca estas medidas, el tesorero dice, che, ¿sabes qué? Estos deben ver que no pueden renovar
letra del tesoro, sí, los bonos. oro, etcétera, etcétera, mejor me quedo con la liquidez en casa. Me quedo con los pesos en la mano. Claro. Entonces tenés ese problema también. Entonces vos me vas a decir a mí, pero entonces no hay nada para hacer. No, sí hay para hacer. Y muchas de las cosas las está haciendo el gobierno. Lo que yo digo es que hay que terminar con el exitismo fácil. No son situaciones fáciles, no tienen por qué serlo. Y todos estos tuiteros que se la pasan diciendo Argentina potencia, somos lo más, vamos por el camino, viva la libertad, carajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un exitismo que no conduce porque la realidad, y no es culpa del gobierno, porque viste que siempre te echan la culpa, sí. El gobierno está hace un año y medio, hace lo que puede, etcétera, etcétera. Estos son procesos de 10, 15 años. Y no hay un solo economista en la Argentina que dice eso. No hay un solo politólogo en la Argentina que menciona que sin un acuerdo de gobernabilidad, pero de gobernabilidad de políticas, no de... O sea, porque ¿qué le dio el PRO al gobierno en su momento? Hagan lo que quieran, no estorbo. Eso no es un acuerdo de gobernabilidad. Claro. Eso va a hacerse los lompas. Sí, sí. O sea, un acuerdo de gobernabilidad es decirle, ¿ustedes quieren hacer estas 5 cosas? Bueno, yo quiero que hagan estas 3, negociemos y yo les doy apoyo y hagamos un pacto por el cual incluyamos a los diferentes partidos minoritarios, invitemos al peronismo, etcétera, etcétera, y hagamos, bueno, eso es una responsabilidad compartida, pero no tratar de cambiar todo en 6 meses y ¿viste? Porque la oposición también juega, ¿viste? No quiere que le peguen un tiro. Y si la oposición juega, quiere decir que cuando tenés elecciones, y en la Argentina hay elecciones todo el tiempo. Cada 2 años. Sí, cada 2 años. O sea, las elecciones de mitad de término. Aparte en Estados Unidos o en otros países, vos tenés la ventaja que muchas veces cuando el gobierno pierde las elecciones de mitad de término y tiene que convivir con un Congreso más hostil, es bueno, los mercados celebran eso. Porque va a haber más negociación. Porque va a haber más negociación, sí. Los que quieren expandir el gasto no les va a resultar tan fácil, los que quieren, qué sé yo, cortar el gasto demasiado no les va a resultar tan fácil tampoco, entonces hay una especie de situación de cierta estabilidad que al mercado le gusta, que no, ¿viste? Hay una cosa que se llama que se llama The Goldilocks Economy, que es ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Así Goldilocks tomaba la comida. Era una historia, es un cuento de chicos donde habla de una chica y le decía que le gustaba la comida ni muy fría ni muy caliente. O sea, tibio, pero acá tibio es mala palabra. Claro, exacto. Eso es lo curioso. Acá tibio lo usan como insulto. Claro, no, y aparte en las veces que, o sea, sí. Mirá esta situación increíble. Porque nuestra historia tiene muchos hitos importantes, todos negativos, lamentablemente, pero por ejemplo, uno fue el 19, las PASO del 19, otra fue la intervención del INDEC. La intervención del INDEC fue catastrófico. Catastrófico. Y otra fue, obviamente, el default del 2001. ¿No? Todos celebrando, etcétera, etcétera. Ahora, en el 2001, De la Rúa le dijo a los peronistas, che, ¿por qué no se suman al gobierno? Y prácticamente les entregaba el gobierno de una manera digna, ¿no? Súmense, qué sé yo. Y eso se ve como, no, este tipo es una debilidad absoluta, está acabado. No. A lo mejor hubiese sido un acto de grandeza en ese momento hacer un gobierno de unidad nacional. Martín, hacía la última a Javier. Sí, Javier, en los últimos días recibimos de acá bastante manija aparente desde afuera. Hemos visto algunos cables de Bloomberg, el informe de JP Morgan que vuelve al carry trade y esta vez compra un bono que vence en diciembre del 26, o sea, se va mucho más largo, ni siquiera tiene un futuro para cubrirse. ¿Vos estás percibiendo lo mismo ahí en tu viaje en Nueva York o respecto al trade electoral con la gente que vos hablás del exterior? Mira, el tema del carry trade, yo soy así como no sé nada de política monetaria ni nada de estas cosas de las que hablan constantemente
los economistas argentinos, sí sé mucho de cómo funciona la mentalidad del operador que hace carry trade. El carry trade termina mal por definición, pero no en Argentina. Todo lo que el carry trade tiene que terminar mal, porque es un arbitraje que te dice, esto no tiene que ser así, pero como es así por un tiempo, aprovechalo. En algún momento se corta y chao. Entonces, el carry trade tiene sus adictos y siempre va a haber inversores dispuestos a entrar, especialmente en un contexto donde no estás en una gran mega crisis argentina. Entonces, constantemente cuando la brecha del carry se incrementa, hay inversores. El tema es que lo que no tenemos en pesos todavía es el inversor de real money. Lo que estamos viendo es constantemente renovarse este asset, este grupo de inversores que son los hedge funds, ¿no? Y necesitamos penetrar el grupo de inversores más largoplacistas. El tipo que dice, maneja una compañía de seguros y dice, yo quiero estar en Argentina, local markets, pesos, etcétera, y se mete en ese producto. Y yo creo que eso hoy está bastante limitado. En el gobierno de Alberto Fernández había cero de inversión en pesos. O sea, no había. O sea, yo siempre decía, o sea, nunca vi una situación como la actual, donde no hay un solo inversor en mercados locales. Así que sí, veo constantemente oportunistas. Me imagino que a medida que se acerquen las elecciones van a ir disminuyendo, después irán aumentando. Es importante, pero creo que hoy en día la tensión política que de repente se desencadenó, producto de que se bajó mucho la espuma esta de que hay crecimiento, de que la economía sigue en un camino de crecimiento, tasas altas que asustan, etcétera, etcétera. Me parece que la calma no va a venir de los inversores de afuera empujando el riesgo país muy por debajo de donde está ahora. Y breve, tengo la última yo. ¿Vos crees que, porque pasó casi más de 1 año y medio de Milei, que eso no se reconstituyó? Porque la verdad que es un programa que no ha tenido financiamiento permanente, ¿no? Lo último fue el FMI, antes era el blanqueo, anteriormente era el cepo. Bueno, y la apuesta ahora del carry trade, pero ¿cuándo podría estabilizarse esto, digamos? ¿O tiene chance de estabilizarse? Vuelvo a repetir lo que digo siempre. La política, vos decís, es la política. No, pero hubo muchos eventos catastróficos para los inversores. Catastróficos. Y la verdad que el apetito a riesgo con Argentina se redujo muchísimo. Muchísimo. Vos ponete a pensar que Néstor Kirchner, que no era un amante, o sea, que no visitaba inversores, que tenía un ministro de Economía. A ver, revisemos los ministros. Cuando se va a La Baña, ¿quién es? Felisa Micheli. Primero llega Felisa Micheli y después Miguel Peirano, ¿no? Bueno, con Felisa Micheli, Argentina emitió por adentro de Estados, o sea, a mejor tasa que Brasil. O sea, no había un sesgo, hasta la intervención del INDEC, no había un sesgo tan negativo con el Kirchner. O sea, sí, obviamente no les gustaba esto, lo otro, pero bueno, Argentina tenía su peso dentro del mercado financiero, a pesar del default, bueno, ya. Todo eso está muerto, o sea, porque pasaron todas esas cosas. Entonces, y después vino Macri, pero no solo Macri vino Macri ganando en una elección a Scioli y Massa, que eran tipos muy potables para el mercado. O sea, que tenías 3 tipos que el mercado se sentía cómodo. Después se quemaron todos juntos, digamos. Lo que hoy el mercado se sale corriendo con los 3. Está bien. ¿Cómo llegás a eso? Llegás porque cada vez es acumulativo esto, es acumulativo. Entonces, bueno, cuesta más. Yo, la verdad que me cuesta ver a Argentina llegando a niveles de riesgo país
muy por debajo de donde está ahora, salvo que al gobierno le vaya extremadamente bien en las elecciones, hace un rally, pero han pasado cosas que a mi juicio fueron muy importantes, muy positivas, y sin embargo estamos donde estamos. O sea, el compromiso del gobierno con el superávit fiscal, es realmente algo que los inversores no se esperaban. Y trajo mucho beneficio. Pero bueno, llegó hasta donde llegó. Y después el compromiso de Estados Unidos en su momento, lo que dijo Scott Bessent en marzo, etcétera, etcétera, fue muy fuerte también. Pero bueno, se ve que toca un límite. Un límite. No, y básicamente el límite de los propios argentinos, ¿no? Esta idea de que iban a salir los dólares del colchón y demás, y los argentinos, formación de activos externos, es decir, de compra de dólares, parte que van al colchón, récord en los últimos 3 meses, apenas levantaste el cepo, ¿no? Entonces, los argentinos no terminan de confiar en. Sí, a mí me llama la atención cómo el gobierno hace campaña para las elecciones del 2023, hizo campaña diciendo tenemos una situación catastrófica. Cuando la recuerdan en Twitter, dicen estábamos al borde de los peores males de la humanidad y pretenden que las cosas se solucionen en 1 año y medio. Si vos estabas tan mal, necesitas 15 años. Y para eso necesitas lo que decís siempre, ciertos acuerdos sobre políticas básicas, acuerdos políticos. Sí, pero es que si no, siempre en 1 año tenés elecciones y puede volver el maligno. Como